Hola amigos fotógrafos y fotógrafas, bienvenidos a mi canal, soy Hugo Rodríguez y en este vídeo os quiero contar mis impresiones sobre el Corel Aftershot, este programa que veis aquí y que he utilizado para la super comparativa de reveladores de RAW. Dentro intro y os cuento. Bien, pues en este vídeo os quiero contar cuáles han sido mis impresiones después de utilizarlo durante varios días para realizar todos los test que estoy llevando a cabo en esta comparativa de reveladores de RAW actualizada a 2019. Como podéis ver, el programa ya me ha pasado el periodo de prueba, de manera que ya no puedo enseñaros la ventana, pero ya lo tengo grabado. Y en este vídeo lo que os quiero contar pues, es cuáles han sido pues, un poco mis impresiones y para saber cuál es el tipo de usuario al que va dirigido este programa, si es un aficionado, un profesional, un fotógrafo más, digamos, afín con la fotografía lenta o tranquila, como paisaje o bodegón, o más fotografía pues más con más acción, como la prensa o el reportaje social o la fotografía deportiva, en fin, un poco todas esas cosas. También os contaré pues qué es lo que me ha llamado más la atención, cuáles han sido las cosas que me han gustado más o que me han gustado menos, todos estos detalles que solamente se pueden apreciar cuando realmente usas el programa y no solamente viendo los resultados o sea, los análisis que se obtienen, ¿no? En fin, no me enrollo más, os cuento enseguida. Bien, pues, ¿de dónde viene Aftershot? ¿Qué programa es este? Seguramente que no lo conozcas, porque es un programa que la verdad es que tiene muy pocos seguidores, al menos entre mis círculo de, digamos, amistades y conocidos, creo recordar que no hay nadie que lo utilice, o sea que realmente es un programa con poca difusión. Pero en realidad es un viejo conocido del mundillo fotográfico porque Aftershot no es más que digamos, el programa rebautizado, el Bible 5, que venía pues de Bible Labs, una pequeña compañía que bueno, ya tenía un software que se llamaba el Bible 5, el Bible en Spanglish, y que yo ya había analizado pues en las anteriores versiones de mi, digamos, comparativa de programas de revelado de RAW, pues ya en 2009 y creo que también en la de 2006. Así que es un programa que lleva muchos años en el mercado. Era un programa pues que era muy ágil y tenía un montón de funciones, renovaba con bastante, digamos, frecuencia y la verdad es que estaba muy bien. Y bueno, Corel pues lo compró, creo recordar que allá por 2012 más o menos, y bueno, pues lo rebautizó como Aftershot. ¿Cómo es el flujo de trabajo? Pues la verdad es que es un flujo de trabajo bastante ágil y evolucionado, es decir, no tiene el típico sistema o no funciona en base al típico sistema, pues como el del Camera Raw, que se basa en abrir una imagen, procesarla y hacer un guardar como, sino que en realidad tiene mucho más parecido con el Lightroom, en cuanto a que seleccionas una imagen o la buscas en su catálogo, editas lo que sea y entonces ya tienes o puedes definir una serie de salidas en lo que es el batch output y entonces puedes coger una o varias imágenes, por ejemplo, puedo seleccionar varias y exportarlas rápidamente con una salida determinada que ya previamente pues se podía haber configurado en cuanto a pues en qué formato se exporta, en qué carpeta, en fin, digamos, todos los detalles relativos a la salida. Así que en ese sentido es un programa pues con un flujo de trabajo moderno. Agilidad de uso. Pues es un programa que también es bastante ágil. Realmente es un programa muy rápido en casi todas las operaciones y además pues ya incorpora aceleración OpenCL. Esto se puede ver, por ejemplo, pues en las preferencias, ya que en el apartado de Hardware Acceleration pues ya puede utilizar OpenCL. En este caso está detectando mi tarjeta gráfica AMD con un núcleo Pitcairn y bueno, pues aquí dice, aquí podéis elegir pues qué grado de, digamos, de utilización del OpenCL pues es capaz de utilizar. De manera que, pues cuando abres una imagen, por ejemplo, vamos a ver, seleccionar esta de aquí, pues nada, tiene, digamos, funciones digamos, de zoom y de movimiento, bueno,
relativamente acelerado. No sé hasta qué punto se nota el OpenCL en el manejo de la aplicación. Diría que más bien se nota en el revelado, ya que, bueno, es bastante rápido en ese sentido. Es un programa que tiene, pues, digamos, bastantes, bueno, tiene atajos de teclado para muchas funciones, aunque tiene muy pocos atajos para, o tiene pocos para manejar al menos algunos aspectos básicos del revelado, como la exposición o la temperatura de color. En ese sentido, estaría bien que se añadieran algunos más. Pero bueno, o sea, globalmente es un programa, digamos, en general rápido y ágil. ¿Cómo está el Aftershot? Bueno, pues tiene gestión de color, tiene, por supuesto, utiliza el perfil de monitor si lo tuvieras calibrado. Puedes definir el perfil de cámara, con lo cual puedes hacer una calibración de tu cámara, un ICC, por supuesto, no hablaríamos de un perfil, digamos, especial de tipo Adobe como los DCP, sino un ICC de toda la vida, y cargarlo de manera personalizada para que el programa revele los RAW utilizando tu propio perfil ICC. Y además tiene una función que es poco habitual, que es el soft proof. O sea, es capaz de simular el color de la copia impresa directamente ya desde el revelado, lo cual es una función pues bastante avanzada que no muchos programas incorporan. En ese sentido, es un programa bastante completo en cuanto a gestión de color. ¿Cómo están las funciones de gama tonal? Bueno, pues en este sentido es un programa que diría que se ha quedado un poco atrasado con respecto a sus competidores, porque aunque tiene funciones, por ejemplo, para, como vemos aquí, para recuperar texturas pues en altas luces, y también tiene pues funciones para rellenar en las sombras, se le echan falta que hayan trabajado un poquito más estos algoritmos, porque da la sensación de que son algoritmos un poquito antiguos, ya que empastan un poquito la imagen. Por ejemplo, al levantar las sombras y bajar las luces, podemos ver pues un problema que ya habíamos visto digamos, en otros programas, como en este caso en los de Adobe, desde hace años, que por ejemplo aquí en estas zonas en donde se encuentran directamente pues las zonas más negras y las zonas más blancas aparecen problemas clarísimos, ¿no? Por otra parte, aprovecho para comentar que este programa tiene o sufre de problemas de estabilidad. Y recuerdo que ya el Bible 5 en su día tenía, digamos, problemas varios de estabilidad. Es decir, es un programa que está salpicado de pequeños errores por aquí y por allá, de manera que cuando estás trabajando con él ocurren a veces pequeñas cosas. De hecho, antes de ponerme a grabar este vídeo, esta misma imagen que tengo abierta, pues se ha quedado completamente negra y no había forma de que el programa la reconociera y me la mostrara. Todo y que el RAW estaba perfectamente en la carpeta, digamos, sin ningún problema. El Bridge y otros programas lo reconocían y lo mostraban perfectamente. Y he tenido que pues andar trasteando un poco hasta que he conseguido que lo volviera a reconocer. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo que es ampliada la imagen al 100%, como se puede ver aquí en la parte de abajo, la imagen se ve claramente pixelada. Y esto es porque en algunos casos, al ampliar la imagen al 100%, no sé muy bien por qué, no muestra la imagen realmente al 100%, sino que parece que muestre una versión cacheada pues a la mitad o a una cuarta parte de la resolución. Pero si cojo el ratón y muevo la imagen, típicamente parece como que de repente se espabila, se despierta y ya me muestra una imagen a la resolución completa, como puedes ver ahora en este momento. De manera que vemos que por un lado tenemos estos pequeños, digamos, errores digamos, estropean un poquito el funcionamiento general, independientemente de que por otro lado las funciones de gama tonal parecen un poquito, digamos, anticuadas, ¿no? O poco evolucionadas, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, en este paisaje de alto contraste donde pongo a prueba pues la capacidad de levantar las sombras, vemos que digamos,
tarda un poquito en responder. Es decir, si te fijas, mientras que yo muevo el cursor, la imagen tarda unos instantes en actualizarse. No pasa nada, tampoco es que vayamos a tener realmente una prisa de que actúe en tiempo real. Pero viendo otros programas de la competencia en los que sí que el funcionamiento es prácticamente a tiempo real, pues este deja una impresión un poco peor. Por otra parte, no hay en esta, digamos, pestaña, aquí tenemos todas las pestañas con las diferentes herramientas, una función de claridad, o sea, no tiene una función de claridad. Hay que ir a otra pestaña y entonces está activado aquí el Enable Local Contrast, que es una forma de llamar la claridad, y entonces sí que vemos que puede dar una claridad, pero vemos que da la sensación de que es un algoritmo, pues eso, que por ejemplo aquí en esta zona del centro no acaba de dar digamos, de ganar mucho contraste. Mm, o sea, todo y que, o sea, sí que mejora, pero parece una mejora pues bastante básica, ¿no? Como la que hacían pues las primeras generaciones de los algoritmos de claridad pues del Camera Raw o del Capture One, pues hace ya, no sé, 6 8 años, no recuerdo exactamente. Así que en ese sentido le falta un poco que inviertan unas horas en evolucionarlo un poquito más. Bueno, pues utilizando por ejemplo esta imagen de aquí, vemos que sí que tiene unas funciones para corregir, digamos, lo que son las distorsiones ópticas, barril, cojín, en este caso utilizando una base de datos. Pero lo sorprendente es que, bueno, no tiene, o sea, le faltan pues muchas ópticas, no acaba de reconocer, o sea, sí que reconoce digamos, los datos de la óptica, pero muchas de ellas no están. Y entonces, una vez que, bueno, pues hemos visto que en este caso, por ejemplo, no reconoce porque no tiene esta óptica en su base de datos, las funciones que tiene para corregir digamos, en este caso, la distorsión de barril, que las tenemos aquí en la pestaña de manual, son muy complejas de utilizar y ningún fotógrafo las va a utilizar, porque en realidad son los coeficientes de primero, segundo y tercer orden del polinomio de orden 3 que utilizan pues programas como el PTGui, programas muy especializados de panorámicas donde las distorsiones se corrigen en base a tres coeficientes que el propio programa averigua en base a las diferentes fotos que cargas para montar una panorámica, pero aquí ponerse a corregir con estos tres parámetros es algo que ningún fotógrafo va a hacer. Lo que el fotógrafo busca es que haya un regulador que diga pues distorsión de barril y distorsión de cojín. Entonces ajuste y no lo tiene. O sea, o está en la base de datos o en manual, pues digamos, te deja un poco, digamos, en solitario frente a estos tres coeficientes que bueno, la gente no va a saber utilizar. Por otra parte, no tiene ninguna herramienta para corregir las fugas. Tenemos que irnos al gestor de plugins y entonces en el gestor de plugins sí que tiene un gestor bastante pues, potente y de hecho yo diría que este es el gestor de plugins más potente que hay en programas de revelado de RAW y mucho más completo y evolucionado que el de Lightroom. Y entonces, pues tiene toda una serie de plugins, entre ellos uno para corregir pues las perspectivas, que es el Z Perspector, este de aquí, que ya lo he descargado, he instalado, es free, aquí tiene muchos que son gratuitos, aunque tiene algunos que son de pago, como estos de aquí. Y entonces utilizando el Z Perspector, cuando lo activo, entonces sí, ahora ya lo tengo corregido, pero también es un funcionamiento muy extraño, muy extraño. Yo nunca había visto digamos, una forma de corregir estas distorsiones de fuga, de perspectiva, de esta forma. Primero que al activarlo aparece esta cuadrícula en la imagen, un poco extraña, que no se sabe muy bien qué es, y que no es que sirva, o sea, no es que sea la cuadrícula para alinear, porque aquí ya tiene otra casilla que es la cuadrícula para servir de guía. Esta otra, pues, da la sensación de que es algún fallo de programación o algo así, no queda muy claro qué es exactamente esto. Y la forma de corregirlo pues es con estos tiradores en los que se va ajustando cada esquina de la imagen independientemente, de manera que
realmente es bastante, es bastante extraño, ¿no? Es una forma poco natural de corregir las fugas de la imagen, con lo cual a nivel de correcciones no está, digamos que no es de los programas más, digamos que más posibilidades y que más facilidades te da para corregirlas. Pues sí que tiene algunos, realmente tiene pues algunas funciones avanzadas, como por ejemplo un editor tiene una herramienta de niveles y de curvas integrada en una misma herramienta, es decir, ya directamente desde aquí tenemos niveles, curvas, muestreadores, la posibilidad de hacer directamente la curva, en fin, tiene pues digamos una herramienta curvas y niveles que otros programas no tienen, empezando por el Camera Raw y el Lightroom, que no tienen una herramienta de niveles, sino que directamente o indirectamente se tiene que hacer a través de las curvas, ¿no? Así como herramientas de corrección de color que funcionan por cada primario y pues que permiten corregir en los tres ejes de color, así como un balance de color, en fin, tiene pues bueno, algunas herramientas avanzadas. Pero por ejemplo le faltan otras como por ejemplo una herramienta que poco a poco se está, digamos, apareciendo en diferentes programas, que es el Dehaze, digamos, eliminador de niebla o neblina o calima, que bueno, pues cada vez más programas se están incorporando, o como por ejemplo Moiré, y pues no parece que no tiene, digamos, estas herramientas avanzadas, o por ejemplo una herramienta para tratamiento de la piel, para uniformizar o quitar imperfecciones. En ese sentido no tiene herramientas avanzadas de este tipo. En cuanto a herramientas para ajustes locales, sí que está, pues, digamos, relativamente bien, ya que es un programa que, de hecho, fue el primer programa del mercado, eso sí, cuando se llamaba Bible, que incorporó, vamos a verlo aquí con esta imagen, que incorporó la posibilidad de añadir capas directamente como las de Photoshop. Lo que pasa es que lo hicieron a su manera, de una manera bastante particular, y es que con con la herramienta de capas se puede crear una capa y entonces, por ejemplo, en esta de aquí, que no puedo levantar las sombras demasiado en este área, lo que puedo hacer es, espérate que aquí me he confundido, sería cuestión de hacer aquí, digamos, aquí una capa, perdón, aquí está. Entonces, trazando varios puntos, puedo definir una especie de área digamos, con una curvatura Bézier en la que la máscara digamos que está sujeta por esta especie de alfileres y entonces se puede modificar la máscara después de haber hecha con mucha facilidad. No solo el trazo que tiene, sino la difusión, es decir, el área en el que digamos, por así decirlo, se cala, se hace un calado, por utilizar la terminología de máscaras de Photoshop, la terminología antigua, claro, ahora ya se llama distinta. Y entonces con una curva, perdón, con una capa así, pues ya podríamos irnos a las herramientas de estándar y entonces pues aclarar, contrastar, en fin, hacer, digamos, digamos, aplicar diversas, digamos, ajustes directamente sobre esta capa con esta máscara Bézier que se puede modificar en cualquier momento. En ese sentido está muy bien porque, bueno, es una función avanzada. Ningún otro programa tiene este tipo de, digamos, de máscaras Bézier, o al menos un programa que yo recuerde. Y bueno, pues la verdad es que es digamos, una idea bastante innovadora que no ha sido copiada por otros programas. Así que en ese sentido, en cuanto a ajustes locales, pues está bastante bien, la verdad. No permite pues todas las herramientas que permiten utilizar en capas como pues por ejemplo Adobe o Capture One que permiten más funciones, pero está a un nivel bastante bueno. No destaca especialmente por la cantidad de funciones, aunque sí que tiene algunas interesantes. Muchas de ellas se encuentran a través de plugins, por ejemplo Z-Shadow, el mezclador de canales, el Soften, que es digamos, un filtro como desenfoque, en fin, tiene muchas funciones y lo bueno es que a través de plugins se pueden conseguir más. Pero da la sensación de que el sistema de plugins está como bastante aparcado o, digamos, apalancado
y no parece que haya muchas incorporaciones de plugins o haya habido muchas pues en los últimos tiempos. Así que en ese sentido, a nivel de funciones, pues tiene las que tiene desde hace unos años y parece que es un, digamos, un pack de funciones como ya bastante estabilizado. Todo y así pues tiene, por ejemplo, una función, por ejemplo, de lupa bastante interesante que permite hacer, digamos, zoom, un poco al estilo del Aperture de Apple, incluso directamente sobre el browser, o sea, directamente sobre las miniaturas, se puede utilizar esta lupa que ya tenía ya el Aperture hace un montón de años y que tiene el Capture One pues desde hace también unos cuantos años. Así que bueno, tiene algunas funciones interesantes, también permite directamente desde aquí imprimir o por ejemplo mandar a SmugMug para hacer pues digamos fotoálbumes y bueno, impresiones y cosas de este tipo. Así que en ese sentido, pues bueno, tiene unas cuantas funciones interesantes, pero quizás le falta pues seguir evolucionando. Da la sensación de que la evolución es un tanto lenta. En cuanto a compatibilidad, pues no es un programa que destaque especialmente por la compatibilidad, ya que ahora mismo en esta carpeta que tengo aquí abierta con todos estos RAW, pues hay algunos RAW, por ejemplo, de Fuji que no está reconociendo, o sea, no reconoce absolutamente ninguno de ningún tipo. Y, digamos, hay algunas cámaras antiguas que tampoco reconoce y tampoco reconoce diversos tipos de ficheros DNG. Aunque algunos sí. Por ejemplo, aquí podemos ver que reconoce este DNG, que es un DNG nativo de una cámara de Leica. O sea que sí que, digamos, un Leica que sí que genera nativamente DNG, sí, pero en cambio DNGs convertidos a partir de RAWs no los reconoce. Y DNGs, y por ejemplo vemos que por ejemplo Sony, este ARW que es de Sony, sí que lo reconoce perfectamente sin problemas. Pero, pues por ejemplo, DNGs provenientes de iPhone, pues no lo reconoce en absoluto. Y bueno, pues es un tema que empieza a ser importante, puesto que no olvidemos que según algunos estudios que ya se han publicado, pues digamos a lo largo de los últimos años, la cámara del iPhone es la cámara más utilizada del mundo. Creo recordar que era Flickr y en algún otro servicio que indicaban pues que en alguna red social indicaban que así era. Y con lo cual que no reconozca un DNG y unos sí y otros no, pues ya es un punto en contra. Pero además que no reconozca DNGs de un iPhone, que es pues la cámara más popular del mundo, la más utilizada, es otra pega más a añadir. Así que en ese sentido, a nivel de compatibilidad, no es que esté muy bien, o al menos no tan bien como otros programas que sí que tienen un abanico de cámaras reconocidas mucho mayor. Y bueno, por último, pues comentar que en definitiva es un programa que, bueno, tiene bastantes funciones, tiene algunas cosas muy interesantes como las capas y el sistema de plugins, pero en cambio el hecho de que tenga o esté salpicado de algunos errores de funcionamiento, como que a veces la imagen pues no se ve digamos a completa definición, o por ejemplo otro efecto que se puede ver es que cuando la imagen se amplía al 100%, se puede ver pues, con todo su detalle. Pero a medida que voy reduciendo el grado de zoom, en este caso con la rueda del ratón, uh, iba a mostrar ahora pero no me llega el cable, lo que se puede ver es que llegado un punto determinado, y en este caso lo vemos al 50%, ahora se puede apreciar, parece que la imagen de repente se emborrona, se desenfoca ligeramente porque está claro que este nivel de detalle al 50% no es el, digamos, el correcto o el que tendría que verse. O sea, da la sensación de que sea una imagen pues igual obtenida de una reducción al 33% y ligeramente interpolada, quizás para cachear y acelerar el funcionamiento. Porque si reducimos, sí que se ve como que durante la reducción en algunos instantes se ve incluso más definición, pero cuando termina de hacer el zoom vuelve a verse de una manera o de una, digamos, un detalle más bien bajo y digamos que esto estropea o le quita, digamos, valor un poco
al programa en general, porque ah, son estos detalles que hacen que no te puedas fiar al 100% de lo que estás viendo en el programa. Así que, bueno, en ese sentido es un programa que da la sensación de que ha ralentizado un poco su evolución, con lo cual, bueno, es digamos, es un problema y quizás lo hace menos interesante pues, que otros competidores. Bien, pues esas han sido mis impresiones después de utilizar Aftershot durante varios días. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos si queréis ver más vídeos como este, ayudadme a compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adeu.